Hola, hola, ¿cómo están? Deseándoles que se encuentren en armonía y equilibrio. Bienvenidos a un nuevo programa de Por Afuera y Por Adentro, un programa de la Escuela Alteridad. Soy Atahualpa Oviedo Freire y hoy me encuentro con Alejandro Cerda. Él es de Chile, pero ya vive un tiempo en Paraguay y con él queremos conversar, que nos cuente un poco de cómo es Paraguay, de sus experiencias, de sus vivencias, cómo él percibe a este país. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias, Atahualpa. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos bien. Y cuéntanos, Alejandro, ¿por qué estás en Paraguay? ¿Qué es lo que te ha impulsado? ¿Qué te ha llevado a ir a Paraguay y dejar Chile? Bueno, hay como dos contextos. Un contexto, podríamos decirlo, mágico y un contexto más sentimental. El contexto mágico es que alrededor del 2009 surge un movimiento en Chile que es Raíces de la Tierra, un movimiento que es la visión de un abuelo Lakota, Ramón Tigre Pérez, y esa visión que tiene él es que en un momento todo Abya Yala, los abuelos y abuelas de Abya Yala se juntan a rezar en una kiva, que es una especie de útero de la madre tierra que se hace en un espacio de la tradición Hopi. Y bueno, este movimiento surge en México, perdón, al sur de Estados Unidos, norte de México, y eh, este abuelo Lakota también visualiza 4 años que este fuego iba a ir rotando, ¿m? Cada 4 años. Entonces comienza en México y después rota en Chile. Y cuando rota en Chile, eh, se comienzan... ¿En qué consiste este movimiento? Consiste en reunir por 4 días a abuelos de toda Via Yala, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en 4 días donde se hace un rezo colectivo de los abuelos y gente joven que asiste para recibir las enseñanzas. Bueno, en ese contexto yo conozco al abuelo Miripoti, un abuelo Budá guaraní de acá, de un sector que se llama Caguazú, y su comunidad se llama Miripoti. Entonces, en esa ocasión, el abuelo entramos en contacto, él me invita a fumar de su pipa y al final de ese encuentro, él me regala su pipa y me dice que la pipa, el espíritu de esa pipa iba a buscar volver a su territorio. Y bueno, y fue tal cual. La pipa me trajo hasta acá. Abuelo mío es uno de los grandes abuelos con los que yo camino en este tiempo y eso me llevó también a conocer a mi actual compañera también. La conocí en Chile y decidimos radicarnos ya en Paraguay definitivamente eh, desde hace algún tiempo. Para poder saber un poco más de ti, para entenderte, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos, ¿a qué haces? Yo estudié en la universidad psicología, pero me dediqué a viajar y porque siempre estuve como en ese sinsabor de la cultura occidental. Decía, esto no puede ser lo último, no, yo nunca me siento bien acá, ¿por qué? Y después que eh, salgo de psicología, me dedico a viajar por Latinoamérica, específicamente por Ecuador, Perú, Bolivia, y ahí descubro que hay toda una sabiduría milenaria que había estado por mucho tiempo, por decirlo de alguna forma, en las comunidades, pero estaba viva, ¿no? En los ayllus, y esa sabiduría estaba viva, era practicable y tenía miles de años, y ahí sí yo me sentía bien y sí encontraba mi corazón en eso. Entonces abracé eso y bueno, conocí a los primeros abuelos y abuelas que me fueron eh, deseducando y, por decirlo así, eh, sacándome la domesticación que tenía del mundo occidental. Y hasta el día de hoy tengo vínculo con ellos y eso también me llevó a tomar la decisión de dedicarme a poder difundir esa sabiduría donde quisiera que me invitaran. Bueno,
y terminó en este tiempo en formar un grupo que se llama Espacio Senda, donde entregamos diferentes formaciones de disciplinas interculturales de los pueblos originarios, no solamente ya de los Andes, sino también de toda Via Yala, y también hago clases en universidades. Me dediqué a la docencia y a la investigación. ¿Y cómo está el movimiento espiritual en Paraguay? Que si podemos comparar con otros países, hay bastante poca gente. ¿Cómo está ese proceso de renacer de las culturas ancestrales? Hay un fenómeno bien particular que sucede en Paraguay, que hay un desdoblamiento, una brecha muy profunda, una fragmentación muy profunda entre el mundo mestizo blanco y el mundo originario ancestral. Acá aproximadamente hay 21 pueblos originarios. Hay primero un tronco lingüístico que surge en diferentes eh, grupos de lo que es el tronco lingüístico guaraní. Están los budá guaraní, están los sabá guaraní, están los paita viterá y están los guaraníes occidentales que están en el Chaco. Y después viene todos los pueblos que están en el Chaco, ¿no? Llamados chamacocos también, Ixir, Entlet Norte, Entlet Sur, Ayoreos, ¿sí? Eh, eh, ¿Qué otros grupos están ahí? Están Ayé, y acá también, más también, ya en Asunción también está el pueblo Macá, pero son 21 pueblos. Entonces, ¿qué sucede? Que la población mestiza blanca siempre ha sentido la presencia de los pueblos originarios, pero no ha habido un relacionamiento, siento que no ha habido un dedicarle una atención suficiente para saber que esos pueblos, a mi modo de ver, nunca perdieron de beber de la fuente originaria, de tener un vínculo con la naturaleza y el cosmos. Y eso les permitió, pese a las malas condiciones que hoy día algunos pueblos están, poder seguir adelante con una continuidad cultural, de sabiduría y también ritualística o ceremonial. Yo siento que el occidental en algún momento dio un paso al lado de la naturaleza y después ya hizo algo más grave, que fue que intentó humanizar a la naturaleza. Y creando, bueno, este desastre que estamos viviendo hoy día, ¿no? Llamado ya en su punto excesivo, que es esta pandemia, ¿no? Este plan que se está haciendo para que el ser humano a toda costa se perpetúe en un sistema que se está cayendo a pedazos y bueno, y se cae un pedazo y le tratan de pegar así con un pegamento que ya no pega y se sigue cayendo. Entonces, para sintetizar tu pregunta, el movimiento espiritual hay cierta gente mestiza, blanca, que sí apoya. Hay muchas ONG, eso, pero la mayoría del pueblo paraguayo, me atrevería a decir, desconoce profundamente sus raíces, que son este mundo maravilloso de 21 pueblos que siguen estando vigentes, con problemas terribles como el agroquímico a través de los sojeros, el narcotráfico, todo lo que son las plantaciones de marihuanas ilegales, que tienen mucha fuerza en la narcopolítica, el gobierno que mantiene a ciertos narcotraficantes en puestos de gobierno, y después todo lo que son las religiones en el Chaco, como los menonitas, que son gente que vino de Europa, se adueñaron de las tierras y someten a los pueblos originarios a trabajar para ello, en una explotación lamentable. Y todo el resto de religiones. Hay una religión terrible que se llama Nueva Tribu, ¿no? Conocida inclusive, donde se le dice a los pueblos originarios que todo eso es del diablo y diabólico, que olviden eso y tomen esta fe, haciendo un quiebre profundo, ¿no? En las comunidades de gente que queda con la cultura antigua, con su espiritualidad y su ritualidad, y esta gente que de la misma comunidad pasa a estos grupos y atacan constantemente hasta en algunos casos, hacer desaparecer las religiosidades o las ritualidades originarias. ¿Cuál es el nivel de colonialismo que hay en Paraguay con relación a los pueblos indígenas? Por decirte algo, en el caso del Ecuador, hay un colonialismo bastante fuerte donde ha desaparecido
un gran nivel. En Perú y Bolivia hay una mayor, que se ha guardado de mejor manera las tradiciones. ¿Y en el Paraguay cómo está? Siento que podríamos responder desde un lugar esperanzador y desde otro lugar más difícil. El lugar más difícil sería que hay que ir al contexto histórico. Acá estuvieron los jesuitas, ¿sí? Y los jesuitas hicieron vínculos profundos con el mundo guaraní, ¿sí? Las reducciones, no sé, todos conocemos, por ejemplo, la película La Misión, un poco idílica, no es tan real lo que pasó ahí, pero nos da, de cierta forma, una idea de cuál fue el vínculo entre el mundo guaraní, la sabiduría guaraní y los jesuitas. Entonces pasa que eso se fusiona en un sincretismo donde ese Dios blanco, hombre, hegemónico, pasa a ocupar también el lugar de Ñanderú, que también hay como ahí una figura originaria masculina, no con las características de este Dios blanco, pero sí se acopla muy bien, ¿no? A esa idea, ¿sí? Entonces ahí se sincretiza esas dos cosas y ahí comienza una evangelización donde eh, la mayoría adopta esa fe y sigue practicando su fe, pero a partir de esos cánones religiosos. Hay grupos guaraníes que conservan más sus espiritualidades, como ejemplo los Budá guaraní y los Pai, que hasta el día de hoy sí tienen sus ritos y sus tradiciones, y gracias también a León Cadogan, un antropólogo, eh, de origen australiano, perdón, eh, se rescatan eh, los cantos primigenios de ese mundo mítico guaranino. El Ubure Potá se llama ese libro, que es un libro maravilloso, donde están los relatos de la creación y recreación del mundo originario guaraní. Entonces, por ese lado, hay una evangelización profunda, fuerte, que quiebra las espiritualidades originarias y el colonialismo que viene con que los guaraníes no tienen esto de apartar, sino que tienen dentro de su idiosincrasia, de su forma de ser, siempre tratan de hacer lazos familiares. Entonces siempre el lazo familiar se concreta en los matrimonios. Entonces hubo mucho matrimonio entre españoles y guaraníes para decir, bueno, estos tipos medio rudos que son los españoles, bueno, casémonos con ellos para que sean parte de mi familia y si somos familia, los tipos se van a calmar. Pero no sucedió así, ¿no? Ya hemos visto que la historia no es así. Entonces, el colonialismo es muy grande y eso se perpetúa de sobremanera con, ya en el tiempo actual, con una dictadura terrible que fue la dictadura de Stroessner. Y como todas las dictaduras, inclusive la misma dictadura de Pinochet, tiene sus hijos y nietos que perpetúan esas dictaduras, según mi visión, hasta el día de hoy. Acá, el presidente del país es hijo del secretario del dictador Stroessner, o sea, eso estamos en esa dimensión, estamos. Entonces, muy fuerte. Y también Pues, el robo de tierras de parte de la dictadura que le dio a todos sus testaferros, ¿no? Y hasta el día de hoy, la gente que tiene grandes fortunas colaboró, participó y ayudó a la dictadura de Stroessner. Y son los que tienen el 70-80% de las tierras en Paraguay, que son originalmente pertenecientes a los pueblos ancestrales. incluso sigue este robo de tierras, ¿no? Porque se escuchaba había noticias de que habían protestas de los grupos indígenas porque querían acceso a la tierra y había un proyecto de ley en el cual le buscaban impedir justamente que tengan acceso a la tierra. Sí, ese proyecto de ley causó gran estrago, pero fíjate que a veces las cosas malas tienen algo positivo. Como nunca antes, la mayoría de los pueblos originarios de acá se juntó, marchó. Y, por ejemplo, para el 12 de octubre, el día de la resistencia de los pueblos originarios, porque aquí no había ningún descubrimiento ni nada de eso, que la gente vaya
olvidándose de esos conceptos, por favor. No hay ningún descubrimiento. Acá ya habían culturas mucho más avanzadas que Europa y con una sabiduría que hasta el día de hoy sigue estando vigente. Entonces ese día de la resistencia de los pueblos originarios se juntaron todos los pueblos y hubieron marcha justamente en contra de esta ley nefasta. ¿En qué consiste esta ley? Que se valida el poder sacarte de tus tierras eh, eh, con el pretexto que tú estás ocupando esa tierra, pero ya no hay ni siquiera un estudio, ya ni siquiera hay una investigación. Por esa ley, el gobierno, a través de las fuerzas militares y la policía, se da la orden y tú no tienes nada que decir y te sacan y te dejan en la calle con lo puesto. Lo grave de esas desocupaciones es que lo primero que hacen es que, y esto es algo doloroso y grave, que bueno que tenemos estos programas para denunciarlo, lo primero que quema la policía y el ejército son las casas ceremoniales de nuestros abuelos y abuelas. Yo hace poco entré en contacto con una comunidad que está en una plaza de Asunción, en completo estado de dejación, de preocupación del gobierno. Tampoco queremos ayuda del gobierno porque yo creo que lo que hay que hacer en estos tiempos hay que tener autonomía de los pueblos originarios. Pero esa comunidad está en una plaza, a la deriva, y su líder espiritual, que es un tamoy, que quiere decir el líder espiritual guaraní, se le quemaron todas sus cosas sagradas, sus collares, sus sonajas, todos sus utensilios para que sanaba y sus utensilios se le quemaron ahí. Entonces eso es grave, porque se está quemando el corazón y es muy doloroso. Inclusive yo, que no soy nacido guaraní, me duele tanto como a ellos. ¿Y ha habido alguna reacción? ¿Hay la posibilidad, digamos, de que el movimiento indígena, como en el caso de Ecuador, de Bolivia, de Chile mismo, que son muy fuertes, ¿no? Ahí se están abriendo o están asumiendo nuevas posiciones y quizás se podría ver que podrían algún día ser gobierno. Todavía en Paraguay están muy lejos de eso. Paraguay está muy lejos de eso porque la misma gente de la dictadura, que es el Partido Colorado, sigue gobernando hasta el día de hoy. O sea, Atahualpa, estamos hablando que tienen 70 años de gobierno. Entonces, ellos han creado una maquinaria para, por decirlo, amarrar todas las leyes y toda una construcción para que no hayan otras posibilidades de gobiernos, ¿sí? Unido al narcotráfico. Sí, hay que recurrir a la historia. Stroessner cae porque su cuñado, que era uno de los narcotraficantes, que inclusive trabajaba con Pablo Escobar, le hizo el golpe militar en contra para bajarlo porque le estaba jodiendo su narcotráfico. No fue porque hubo una liberación o la gente se cansó de la dictadura. No, fue netamente porque Stroessner iba a terminar con el narcotráfico y el tipo dijo, no, pues sigamos con el narcotráfico. Entonces acá hay que decirlo, hay aquí un gobierno, es narcopolítica. Los narcotraficantes están metidos en el gobierno. Y si tú protestas, aquí es bien sencillo. Aquí te meten bala. No es una cosa así como en Chile o en otras partes, que bueno, hay abusos, sí, de los derechos fundamentales graves, sí, pero hay observadores internacionales, etcétera, etcétera. Acá vienen, pero esta estructura tan rígida de la perpetuidad de la dictadura de Stroessner no permite. Yo la esperanza que tengo y lo que veo y es lo que yo trabajo es que creo que va a existir una cultura paralela donde los pueblos originarios están tomando una fuerza, porque fue emocionante que los pueblos originarios como nunca se juntaron todo este 12 de octubre a marchar en Asunción. Yo fui partícipe, estuve en esa marcha, y hay un grupo de gente que no pertenece al gobierno. Estamos hablando de gente antropóloga, diferentes tipos de profesionales, sociólogos, etcétera, etcétera. Y gente también que también es autodidacta y que sí está colaborando con el mundo originario para que ese mundo originario, su voz nuevamente sea escuchada. No sé, y trato de pensar cómo eso va a poder tener una repercusión
con la fuerza que tiene este gobierno colorado, más los narcotraficantes, más los sojeros y los ganaderos que son los patrones, los latifundistas, como esos del pasado, acá siguen existiendo hasta el día de hoy, con esa fuerza que si no te gusta, te meten bala. Sí, esa es la impresión que uno tiene de Paraguay. Primero que no se escucha mucho, ¿no? Digamos, especialmente del sur de Sudamérica, se escucha noticias siempre de Uruguay, de Argentina, de Chile, pero Paraguay casi como que es perdido, ¿no? Y como consecuencia es como la idea de que ahí, digamos, no ha habido grandes cambios, que por un lado es una ventaja en el sentido de que no ha habido una mayor intervención, una mayor colonización, como en el caso que se ha dado hacia las mapuches o los otros pueblos indígenas, y de alguna manera se mantienen las costumbres, las creencias, sus filosofías, su cultura en general. En cambio, en el caso de los otros países se ha ido perdiendo bastante, por el hecho también de politizarse. Algunos han entrado en la izquierda, se han vuelto marxistas y como consecuencia ya no seguían por sus propias concepciones. En Paraguay tal vez esa sería la ventaja. Yo diría que lo que sí podríamos, esto que yo te decía, lo que podríamos ver como positivo es que hay ciertos grupos y ciertos pueblos originarios que han podido sostener, pese a, imagínate esto que estamos conversando, pese a estas grandes dificultades que existen, que son infranqueables, porque por ejemplo, yo que soy chileno y que conozco bien el conflicto de Mapuche, que justamente en estos días nos reunimos con unos compañeros y compañeras mapuche para hacer un foro sobre el gravísimo problema que está habiendo. Hace 12 días, no sé si te enteraste tú, el gobierno de Piñera dio la autorización, hicieron un plebiscito así bien trucho de quién estaba de acuerdo con la intervención militar en el Gualmapu, ¿no? En el territorio mapuche. No sé, una cosa muy rara, dijeron que ese plebiscito sí fue aprobado y hace, ya no solamente ahora no son solamente las fuerzas policiales que nosotros en Chile le llamamos los pacos, sino que ahora es el ejército que entra, siempre entró, pero ahora entró de lleno, y los infantes de marina, que son gente, para hacerse una idea, como los Marines de Estados Unidos, que es gente, que es comando, que está entrenada para matar. ¿No? No es la policía, no son los pacos que inclusive tienen, ya hay un cuento más de cuidar, no. Estos tipos están entrenados para matar. Pero, aquí hago el paralelo, pero el pueblo mapuche tiene una organización de resistencia, ¿no? Milenaria. Los españoles nunca le pudieron ganar, llegaron hasta el Biobío, y hasta ahí llegaron los españoles. No pudieron pasar. Después, ¿por qué viene este sometimiento del pueblo mapuche? Es porque el gobierno independentista de Chile y de Argentina se ponen de acuerdo y uno por cada lado hacen esto que se llama la pacificación de la Araucanía, que fue un genocidio, porque los loncos que pelearon en la independencia de Chile y de Argentina firmaron un acuerdo de paz. Entonces ellos dijeron, bueno, dejamos las armas porque ahora somos hermanos y vamos a vivir dos naciones en un mismo territorio. Chile, esto es la historia no lo cuenta, Chile traiciona eso y Argentina traiciona encontrándolos con las manos caídas y le atacan, ¿no? Y esto no se cuenta, es muy fuerte. Pero ahí, a lo que yo para redondear quiero contar, quiero parangonar que eso, pero crea una resistencia, crea una cultura de resistencia. Acá no hay eso, ¿no? No hay una de eso, porque está esta fusión todavía de esto que hacen los jesuitas. Pero sí hay pueblos que han conservado sus espiritualidades, ¿sí? Y que a un grupo, podríamos decirnos, no tan grande, blanco o mestizo, se han abierto a compartir, han entendido. Hay una película que les recomiendo mucho, Apenas el Sol, sobre cómo en el Chaco un abuelo chaqueño rescata, ¿no?, los cantos antiguos, ¿no?, para que no se pierdan. Y entonces esto lo hace este documental, película que ha ganado muchos premios ahora en el mundo, rescata los cantos que iban a desaparecer, pero este abuelo en una grabadora registra estos cantos que estaban ya siendo prohibidos por estas nuevas sectas y religiones, ¿no?, diciendo que todo eso es del diablo, y ya que los últimos chamanes que quedan de esos pueblos
bueno, son perseguidos también y son atacados como brujos y que hacen cosas del diablo. Entonces, la esperanza que yo creo que hay es que eso se pueda ir denunciando a través del arte. ¿Mm? Y también hay una corriente joven, y esto le tomé mayor atención una vez cuando tú conversaste algo en el diplomado que yo tomé. Hay una nueva generación también que mira a los pueblos originarios y que está con esta idea de las ecoaldeas, ¿sí? En un lugar de Paraguay, ¿sí? Y que eso está tomando una fuerza. Y ese movimiento está interesante. No es grande, pero si se lleva bien, creo que si surgen lideresas y líderes interesantes, apoyados por los pueblos originarios, puede tener, algo puede suceder. Creo que por ahí está la esperanza. Otra cosa que llama la atención de Paraguay es que es el único caso, el único país en donde se dice, no sé si es tanto así, que todos hablan guaraní, es decir, todos son bilingües, hablan castellano y guaraní. ¿Es así? ¿Ha sido así o ya no es así o se está perdiendo? ¿Cómo está pasando eso? Bueno, Eduardo Galeano lo dice de una manera muy artística y mágica, ¿no? Dice que es el único idioma que habla todo un país y es el idioma de los derrotados, ¿no? Porque, bueno, Paraguay ha pasado por guerras muy grandes, la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco con Bolivia, ¿no? Entonces, este idioma, el guaraní, como escribe en ese relato Eduardo Galeano, cuando uno tiene mucha rabia, esa rabia no la alcanza a expresarse en castellano, pero se expresa en guaraní. Y también cuando tienes mucho amor por alguien, cuando estás muy enamorado de alguien y las palabras en castellano no te alcanzan, ese amor se expresa en guaraní. Entonces sí, la mayoría de las personas acá en Paraguay hablan guaraní, pero no es una guaraní ancestral, sino que es el yopará. El yopará es una especie de guaraní que mezcla algunas palabras en español eh, y que forma, por decirlo, un guaraní más urbano, ¿no? Un guaraní más apegado al mundo mestizo blanco. Pero la mayoría de las personas desconocen que ese idioma viene de los pueblos originarios y también uno se da cuenta que la idiosincrasia del mundo paraguayo, sus raíces, la forma de ser que tiene un paraguayo o una paraguaya, sus raíces son los guaraní, ¿no? La forma cotidiana de vivir, pero no hay conciencia de eso. Eso quiere decir que simplemente es como que fuera algo que se han inventado ellos o que ha surgido desde la colonia. No saben que es un idioma originario, digamos, por el hecho que se ha producido esta mezcla, aparece como que fuera una creación propia o algo así. ¿Y dónde lo hablan? ¿Lo hablan generalmente en la casa o lo hablan también en los medios públicos, en el Congreso? ¿Cómo es? Mira, es un fenómeno bien llamativo. Hasta hace algunos años pasa un poco con todos los idiomas originarios, ¿no? Si tú hablabas en guaraní, era mal visto. Entonces te decían, oye, no hables guaraní porque era como considerado casi de una casta baja hablar guaraní, ¿sí? Entonces mucha gente que perdió el guaraní fue que inclusive en lugares se prohibía hablar guaraní. Se decía, no, acá no se habla guaraní, solamente castellano, solamente español. Pero, ¿dónde el guaraní se conserva con fuerza? Es en el mundo campesino. Aquí las grandes resistencias que hubieron en la dictadura de Stroessner no fue en la ciudad, fueron las ligas campesinas. Los campesinos acá tienen mucha fuerza, aún. No estoy hablando de los latifundistas, ellos están siempre a favor de las dictaduras, lo sabemos, de los sistemas. Pero el mundo campesino acá pudo conservar el guaraní en conjunto con los pueblos originarios. Y el guaraní hoy día ya es visto con buenos ojos, por decirlo de alguna forma, y se habla en el cotidiano. Y hay señores mayores o señoras mayores que no hablan casi castellano, solamente hablan guaraní. Entonces uno, por ejemplo, en los mercados, donde se venden yuyo, donde se venden hierba, en ciertos restaurantes de comida más popular, el guaraní
Y también está esto el idioma de la calle también, el idioma de la calle, de lo cotidiano que sucede en la calle es el guaraní, ¿sí? Y el guaraní además también es muy pícaro, el guaraní también es muy jocoso, muy lúdico, muy poético también, muy bello. Si podemos establecer alguna diferencia o una categoría o algo que sea que le dé distintivo al chileno del paraguayo, ¿qué sería? Que el chileno es una persona, como decimos en Chile, un tonto grave, entonces se toma muy serio, ¿sí? Y acá hay una película muy buena que es un documental que se llama Maca Paraguaya. Acá hay un tiempo paraguayo. La gente vive en otro tiempo, con calma. Todavía tiene... Eso viene del mundo guaraní, porque lo que cree el mundo guaraní, cree en el Tecojá Marangatú, la tierra sin mal, que no es un paraíso, sino que es un estado del ser, pero que no está en un lugar, sino que está en movimiento. Por eso se danza, porque se dice que cuando uno danza, está en ese Tocajá Marangatú, o sea, está en ese estado de gracia. Entonces ese estado de gracia se hace haciendo, se hace caminando, se hace danzando. Por ende tienes que moverte. No te que... Los guaraníes siempre viajaron, estuvieron viajando en un territorio, por cierto. Entonces eso, en esa memoria ancestral, el paraguayo tiene ese tiempo, ¿no? De que el guaraní no acumula, sino que va, por ejemplo, por la selva y hay banana, come banana. ¿Mm? Acá hay melón, come melón, acá hay semillas, come semillas, pero no es que se rompe trabajando para conseguir eso. Y eso queda en ese tiempo paraguayo. Y no hay un apuro, como en Chile, que creo que ha sido siempre el conejillo de Indias de Occidente, donde Estados Unidos, ya hemos visto cuando desclasifica, ¿no?, cosas de Estados Unidos, se metió en el golpe militar. Siempre hemos sido como un experimento. Las primeras tarjetas de crédito que intentaron ocupar en Latinoamérica, ¿dónde empezó? Piñera, todo esto fue el que las introdujo de Estados Unidos a Chile. A ver, veamos cómo va aquí, si resulta, las movemos en el resto de Sudamérica, ¿no?, en América. Entonces, el chileno ha sufrido una tecnologización brutal, ¿sí?, que el paraguayo no. Y esto le ha llevado a volverse muy complejo, ¿sí?, en estándares muy complejos, pero en un contexto sudamericano. En un contexto sudamericano que no es Europa y que tampoco queremos ser Europa, para nada. Y hay una confusión de mirada. ¿Cuándo podemos mirar a encontrar nuestras propias formas de hacer las cosas como sudamericano, ¿no? Entonces el chileno se perdió más de esa mirada. Ya. Y el paraguayo, pese a que está todo esto que te cuento, que es un panorama bastante complejo también, pero tiene este tiempo antiguo del pueblo, de dormir la siesta, de tomar tereré, de sentarte a contemplar lo que sucede. El chileno perdió eso. El chileno corre, corre, corre porque tiene que hacer dinero. Así es. ¿Y qué no te gusta a ti de Paraguay? ¿Qué es lo que te molesta o te desagrada o no compartes? A mí lo que me parte el corazón es todos los días que me voy a trabajar ver a niños budá guaraní que tienen 4 o 5 años en casi todas las esquinas de los semáforos donde tengo que ir parando en el auto hacia el trabajo pidiendo moneda. A mí me hace a veces hasta llorar eso. Digo, ¿por qué ellos están ahí? Si es lo que nos mantiene vivos a la humanidad. Fueron los únicos que no colaboraron en este descalabro de creernos más fuerte que la naturaleza y el cosmos, creernos lo más importante que existe, sino que éramos uno más de la participación de esto hermoso que es la Pacha. Y están todos los... Y su infancia, que es lo más lindo, es lo más inocente, tiene que estar ahí en la calle, en ese sin saber si un día comen, otro día no comen, con todos los riesgos que tiene la calle, abusos sexuales, de todo tipo de violencia. Y todos los días lo veo y te lo digo a Guatahualpa y me emociona, no me puede dejar de doler. Mm. ¿Y qué Me extrañas duele de... eso. Ujú. Perdone que ¿Qué me emocione, me duele Entiendo, mucho. entiendo. Comprendo, sí, y lo imagino.
es terrible. Bueno, y yo que estoy en La Paz en este momento, también me conmuevo la cantidad de mendigos que hay, de gente que está pidiendo la caridad, que ahora también tengo entendido en el Ecuador está la situación complicada después de la pandemia y toda esta crisis, y es terrible. ¿Y qué extrañas de Chile? El mar. Sí, bueno, también hay que decir que también hay movimientos sociales originarios muy fuertes en Chile también. A diferencia de otras dictaduras, que yo viví ahí toda mi infancia y la juventud, hubo una resistencia bastante organizada en Chile contra la dictadura de Pinochet. Hubieron poblaciones emblemáticas que tuvieron resistencia súper organizada, sobre todo las mujeres, dignas de elogiar y fueron, así como las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, en Chile también surgió el movimiento de los detenidos desaparecidos, donde esas mujeres hasta el día de hoy siguen luchando para saber qué pasó con sus seres queridos. Esos movimientos fueron de enorme resistencia, de enorme coraje, de enorme admiración hasta el día de hoy. Eso echo de menos, porque siento que son movimientos que, pese a que han pasado dolores inimaginables, siguen teniendo la fuerza para seguir luchando contra el sistema. Y así otras organizaciones sociales, y el mundo mapuche, también echo mucho de menos. Tengo grandes amigas y amigos ahí, que sigo en contacto con ellos, pero que echo de menos porque también soy eso, porque ahí nací. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, ahorita este candidato Katz tiene un alto porcentaje. O sea, ¿cómo entender también Chile? ¿Tú cómo ves ya desde Paraguay? ¿Qué pasa después de todo lo que se ha vivido? Y hay la posibilidad, no tan cierta, pero sí llama la atención de que tenga un alto porcentaje este candidato de ultraderecha. Sí, este es una especie de Bolsonaro, ¿no? Es un señor que abiertamente dice que apoya la dictadura de Pinochet. O sea, y la mayoría de los chilenos, el 90% de los chilenos no quiere saber nada de la dictadura de Pinochet. Y también algo llamativo, que su abuelo fue un jerarca nazi. Entonces, bueno, ese señor puede ser posiblemente el presidente de Chile, con esas raíces. Entonces, es muy grave esto, porque uno dice, ¿cómo en la encuesta este señor está ocupando los primeros lugares? Y ahí yo creo que esto, también creo que tú lo debes visualizar, Atahualpa, vemos un sistema político, acá no tiene que ver con izquierdas o derechas, vemos un sistema político completamente quebrado. Las últimas encuestas que la hace el Mercurio, que yo creo que lo debe ubicar, que es el gobierno, el diario más fascista que tiene Chile, pero inclusive ese diario, en las encuestas que hace ese diario, el 90% de la población chilena no quiere a los políticos. Ya no cree en ese sistema. 90%. O sea, es la. Entonces, ¿qué pasa? Que ese sistema que ya está cayéndose a pedazos, crea todos los subterfugios posibles para perpetuarse. Entonces, ¿qué pasa? Que fueran como dos mundos paralelos que perviven en un mismo lugar. Surge todo este movimiento del estallido social en el 2019, que ya la gente se pudre de todo este sistema y sale a las calles y ya no para hasta exigir una nueva constitución. Y hay un fenómeno que se llama la Noche de Paz, donde se quería quemar el Congreso realmente, con los senadores y los diputados adentro, que no hubiera sido una mala idea. Pero estos tipos se cagan de miedo y dicen, no, no, todo bien, les vamos a escuchar, vamos a hacer lo que ustedes quieran. Bueno, hacen una declaración, algo así, un papelito, anotan todo lo que la gente quiere en un consenso, y dicen, ok, vamos a hacer la nueva constitución. Pero el gran engaño de esta nueva constitución es que se ponen ahí como esa letra chica que no se lee, en que los constituyentes, que esta nueva lugar político que está liderado por una mujer mapuche, eso representa el 30%, pero el 70% es representado por los políticos y el presidente de la República. O sea, podemos proponer
una constitución con estas leyes, pero ellos van a decir, no, esto no, esto lo vamos a hacer así. No, esto tampoco lo vamos a hacer así. Entonces, para responder tu pregunta, ¿por qué un CAS toma fuerza? Porque esa gente del estallido social no va a votar. Porque no cree ya en ese sistema de democracia. Porque ese sistema de democracia es que unos pocos votan por unos pocos que son bufones de un sistema que es Chile de empresarios que hacen lo que esos empresarios le dicen que tienen que hacer. Y la mayoría de la gente no cree ya en eso y no cree en el sistema político. Entonces es muy grave. Esa minoría elige a una persona tan grave que puede provocar un quiebre tan grande como un CAS frente al 95%, me atrevería a decir, de chilenos que va a estar en contra de eso. Lo que puede surgir de ahí, que es una posibilidad que surja un estallido social más fuerte, en que ese estallido social pueda llevar a cambiar de raíz a este sistema, ¿no? Lo preocupante es que qué nivel de violencia va a ocupar o qué nivel de represión va a ocupar ese gobierno de turno en contra del 95% de chilenos, ¿no? Eso es lo preocupante. Para ir terminando, ¿te gusta Paraguay? ¿Piensas quedarte en Paraguay? Sí, me gusta mucho por lo que, pese a todo este escenario que puedo decir que hay cosas que son muy lastimosas, pero existe este vivir todavía en la aldea, vivir todavía en esa calma del pueblo, donde con nuestro vecino podemos tomar tereré, conversar, sé quién vive al lado mío, si me faltan fósforos, cruzo la calle y le pido al vecino al frente. Eso en Chile desapareció completamente. Quizá en algunos barrios, pero esa vida que le hace al ser humano pertenecer a una colectividad sigue estando viva en Paraguay. Y yo quiero eso, ¿sí? Y quiero que eso crezca a otras generaciones. Y eso acá está vivo todavía, se practica. Y creo que eso es una gran, por decirlo así, medicina que el ser humano le mantiene viva su esperanza. A mí por lo menos me produce eso. Que pese a que el panorama, con todo lo que hemos conversado hoy día, a veces no parece tan favorable, pero hay un pueblo que sigue teniendo una esperanza por algo mejor. Chile, el contexto es muy diferente. Ujú. Algo que quisieras añadir, algo que no hemos preguntado y que sientes te gustaría participar, que sería interesante que compartir. Me gustaría que el mundo pusiera más los ojos en Paraguay. Hay mucho que compartir. Hay seres humanos extraordinarios acá también en Paraguay, que no están en el mundo autorizado o en el mundo de las luces. Hay gente que ha hecho grandes resistencias y reexistencia, y hay pueblos originarios maravillosos que necesitan ser escuchados también por el mundo internacional. Entonces, les pido que vengan a Paraguay, vengan investigadores, vengan gente que quiere hacer proyectos con los pueblos originarios, cineastas, artistas, vengan a beber, porque pese a todo el sufrimiento que han tenido los pueblos originarios, siempre te abren las puertas de par en par de sus comunidades para recibirte como uno más. Sí, ojalá tenga la oportunidad de ir a Paraguay. Tu casa, cuando quieras, por favor. Siempre he tenido una atracción, no sé si es porque, por mi apellido, ¿no? Porque se ha escuchado del Lino Oviedo y entonces, no sé si por eso, pero me parece que es algo más allá. Donde yo nací es territorio Uruguay, en el Ecuador, y parece que tiene que ver algo con Paraguay, tiene que ver, no sé si son mitimaes, no sé si llegaron hasta allá los incas. En todo caso, sí tengo siempre una curiosidad, algo que me llama, así que ojalá algún día la vida me lleve por allá. Entonces, te envío un fuerte abrazo, muchas gracias, tus palabras finales. Bueno, muchas gracias, Atahualpa, por esta oportunidad también de hablar lo que no se habla o de dar estos espacios para escuchar lo que no va a aparecer en los medios masivos, ¿no? Porque los medios de comunicación masivos son cómplices de este sistema. Pero lo esperanzador que hay un sistema paralelo que nunca dejó de estar,
que yo le llamo la cultura de la unidad, que es la cultura de los pueblos ancestrales, que estuvo, está y estará. Y podemos regresar a eso. Y los pueblos originarios son los que nos pueden traer de vuelta ese recuerdo. Gracias. Gracias, un abrazo. Chao, chao.